lo que respire, alabe al Señor. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Él tiene el poder, Él tiene el poder, nos ayudará a vencer. Él tiene el poder, y Él tiene el poder, y Él tiene el poder, nos ayudará a vencer. Él tiene el poder, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Y deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Se prendió la rumba en la casa de mi Señor. Ae, 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 las manos en la cabeza, así se alaba al Señor. Las manos en la cintura, así se alaba al Señor. Las manos en las rodillas, así se alaba al Señor. Las manos en los pies, así se alaba al Señor. Se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida. Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios. Con poder, oye, con poder, oye, con poder, oye, con poder, oye, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Así es que se alaba a Dios, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Así es que se alaba a Dios. Buenos días para todos. Hoy esta experiencia que el Señor nos regala le hemos llamado Bartimeo, y por eso están estos jóvenes en medio de nosotros, quienes van a compartir su experiencia y que tiene que ver con la experiencia del retiro para jóvenes parroquial Bartimeo. ¿A quiénes tenemos aquí? Raiza Hidalgo. Juan Higuera. Orlando Torreal. Bien, le damos la bienvenida a Raiza, a Juan y a Orlando, y con ellos vamos a compartir especialmente esta experiencia de Bartimeo. Escuchamos a Juan, que nos va a hacer lectura del Evangelio que habla precisamente de este personaje. Marcos 10, capítulo 10, versículo del 42 al 52. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado a sus discípulos de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que
que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos esta experiencia como muchas que encontramos en el Evangelio, en el que Jesús se manifiesta misericordioso con aquellos que le buscan. Y encontramos este episodio fuera de la ciudad. Jesús iba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién es Bartimeo? Bartimeo era un ciego judío. Él se encontraba a las afueras de la ciudad cuando pasaba Jesús. Bartimeo, el texto lo indica que era el hijo de Timeo. Este fue el último milagro de curación que vemos en el capítulo de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Bartimeo significa el que teme. Muy bien, lo pone en contexto. Cuando uno hace lectura bíblica, especialmente de los evangelios, siempre hay que poner en contexto de los personajes. ¿Qué personajes son los que intervienen en el texto? Eso nos preguntamos. ¿Quién es el personaje principal que acompaña a Jesús en la escena? Y eso nos da una mejor lectura y comprensión de qué es lo que sucede. De ese modo nos acercamos al texto bíblico. Es parte de lo que en el ejercicio de oración con la palabra llamamos lección divina, y son preguntas que le hacemos al texto para nosotros poder ubicarnos allí. Pero es interesante porque el episodio sucede fuera de la ciudad. ¿Qué tiene que ver eso, Orlando? Porque en esa época se le consideraban a los enfermos que habían cometido perjurio o que habían cometido pecado. Dicho esto, a estas personas se les exiliaba de la ciudad y debido a esto se convertían en mendigos a pedir limosna. En este caso, Bartimeo era ciego y era una enfermedad en ese tiempo. Claro. En muchos episodios vamos a encontrar que este tipo de enfermos estaba fuera. Estaban un poco aislados, aunque en otros, como en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, al tullido lo llevaban a la puerta del templo, no estaba tan fuera. Pero los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y es interesante porque se sucede en el camino. El movimiento es pasar de un lugar al otro. Y lo que va a suceder como acontecimiento no es solo la sanación, sino la conversión. La conversión y nuestra sanación interior la tenemos que descubrir como un camino, como un paso. Descubrir el paso de Jesús en nuestra vida. Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Qué hace Bartimeo? ¿Qué es lo que describe el texto? Bueno, describe que, como lo dijo Orlando, mendigaba y bueno, era para su supervivencia, digámoslo así. Y bueno, lo hacía así, pero también tenía fe de todo lo que escuchaba sobre Cristo, de todo lo que iba haciendo Jesús en su caminar. Entonces, el Bartimeo, al escuchar todo lo que la muchedumbre decía, de todo lo que hacía él, se enteró de que él venía. Y lo que hizo fue comenzar a gritar. Tenía fe de que en algún momento Cristo iba a interceder a él y le iba a curar su enfermedad, lo iba a hacer otra persona. Ok. ¿Fue fácil para Bartimeo pegar esos gritos? No fue fácil porque él intentaba llamar a Jesús y la gente lo callaba, lo reprendía. De alguna manera lo veían como indigno de llamar a Jesús porque estaba enfermo y porque estaba ciego, pero él seguía llamando y seguía clamando. ¿Qué es lo que a cada uno de ustedes, como experiencia, que han hecho la experiencia del retiro y que hicieron la lectura para estar incluso hoy compartiéndola, qué es lo que les llama la atención a cada uno de ustedes de la experiencia de Bartimeo? ¿Cómo incluso se identifican ustedes con este texto? A mí en lo personal me llama mucho la atención de que le dicen: ánimo, levántate, Él te llama.
Y él de un salto dejó todo lo que podía tener, lo poco o lo mucho, y lo dejó y siguió a Jesús. Creo que esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros, que a pesar de que nos intenten callar, él igual nos llama. Entonces debemos ir con ánimo, levántate, él te llama, atender ese llamado con esa pasión con la que hizo Bartimeo. Eso es lo que más me gusta del texto. Bueno, yo diría que del texto lo que más me llama la atención es su fe, ya que al no ver las cosas que iba haciendo Jesús, por las cosas que escuchaba, él tenía fe de lo que Cristo iba haciendo en su caminar. Entonces, era algo grande, pues, ya que tenía fe de todo lo que sucedía, de las cosas que pasaban. Y bueno, eso. Bueno, a mí me llama más la atención es que Bartimeo, a pesar de que era privado de su vista, él aún así escuchaba noticias de Jesús, de sus obras, sus maravillas, sus glorias, sus milagros, y él depositó toda su confianza y fe en él. Esto nos pasa así mismo en la vida diaria, que nosotros, a pesar de que no podemos ver sus obras, sus logros, nosotros aún así confiamos y confiaremos siempre en él, porque esa es la fe. Bien, es importante descubrirnos en esa experiencia del texto, poder colocarnos en la actitud de Bartimeo para poder descubrir lo que el Señor tiene preparado para nosotros y hace para nosotros. Vamos a hacer un corte, dado que se nos fue la luz, falló el fluido eléctrico, y retomamos, reconectamos para seguir la transmisión. Bueno, retomamos la transmisión, hubo falla eléctrica y nos quedamos en la pregunta que sale en el primer corte, pero sin micrófono. Nos decía Raiza por qué le llamaba la atención este texto. La parte de que dice, ánimo, levántate, él te llama, hace ver a Bartimeo que a pesar de que la gente lo despreciaba, era digno para Dios, que Dios nos ama con esa dignidad, con ese amor infinito que tiene hacia nosotros. Y creo que todos también debemos tener esa misma actitud que Bartimeo, tener el ánimo porque Él nos llama día a día a diferentes misiones que podamos tener en nuestras vidas. Él cada día está en ese llamado. Bueno, yo diría que su fe, ya que no veía las cosas que Cristo iba haciendo en su caminar, pero sí les escuchaba lo que la gente hablaba sobre él. Digamos que a veces nosotros somos igual que las demás personas. Yo tengo que ver para creer, dicen algunos. No es así. Todos teniendo en mente que en verdad Dios existe para nosotros, todo se va a hacer. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es el momento en el que Bartimeo, al momento de que es llamado por Jesús, él deja su capa y a pesar de que era lo único que tenía, era lo más importante para él, él lo dejó todo porque él confiaba en él y él a pesar de que dejó lo más importante para él siguió a Jesús en su caminar. Y así debemos hacer nosotros, o al menos nos pasa en nuestra vida diaria, al dejar nuestros problemas y lo que nos pasa en la vida diaria para guiar, hablar con Jesús y encontrar paz en su caminar. Es importante siempre descubrirnos en lo que el texto nos propone, haciendo las veces de aquel personaje que se encuentra con Jesús. Y como bien han dicho los chicos, pues cada uno se identifica con algo muy particular y de eso se trata, dejar que esa palabra haga eco en nosotros y que en esa bendición de Dios podamos también nosotros tener el ánimo, levantarnos, confiar desde la fe y poder dejar aquellas ataduras que parece que es lo que nos da seguridad. Esa era su seguridad, se despoja de ella y por eso alcanza salvación. Bendigamos al Señor con el canto, reconozcamos a aquel que es nuestra luz. Solamente una palabra
ofrece Jesús a Bartimeo. Y Bartimeo responde que vea. Y el proceso de sanación de Bartimeo es al mismo tiempo incorporación a la vida de la comunidad. Eso nos permite la sanación interior, vivir en paz, vivir en comunión, encontrarnos con el otro. Y la pregunta que Jesús nos hace hoy también es: ¿qué quieres que haga por ti? Y a esa pregunta tenemos que responder desde lo más profundo, desde nuestros anhelos más profundos, debemos responder al Señor. Y eso, ustedes tres participaron de una experiencia parroquial llamada el Retiro de Bartimeo para jóvenes. Y bueno, Raiza, Juan y Orlando siempre han tenido conexión de fe por el lugar, por los grupos parroquiales, han tenido experiencia y ya nos dirán. Pero, ¿cómo ha sido esa experiencia de sentirse Bartimeo? Porque el Señor también les ha dicho, le pregunta a ustedes, ¿qué quiere que haga por ti? Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia de su retiro, de su vivencia parroquial y de esa respuesta que están queriendo dar a Dios. Primero las damas dicen. Bueno, a mí, ya como usted lo dijo, ya yo tenía un camino de fe un poco adelantado, pero no por eso fue que Bartimeo pasó en mi vida como si nada. Me ayudó mucho el hecho de descubrir que tengo un lugar en la iglesia, que tengo un lugar como hija de Dios, de que Dios me ama. Me hizo a ver con los ojos del alma y no tanto con los ojos del cuerpo, así como hizo Bartimeo. Me ayudó en mi vida de familia y en mi vida de sociedad a no juzgar, porque a veces podemos juzgar por, ay, este me hizo algo, y lo juzgo de una manera sin saber lo que realmente a él le pasaba. Me ayudó mucho a mejorar como persona y como joven católico. Es interesante porque cuando tenemos un camino de fe, ¿verdad? Decimos, hay mucha gente, los que caminaban con Jesús a su lado también tenían camino de fe, ¿verdad? Estaban con él. ¿Y quiénes eran los que impedían al ciego acercarse a Jesús? ¿Quiénes? Los que iban en el camino con él. Los que iban en el camino con él. Los mismos apóstoles incluso a veces se oponen. Mira, despide a esta gente, ¿qué hacen aquí? Denle ustedes de comer, le dice el Señor. Y aquí lo querían hacer callar porque no tenían por qué molestar al maestro. A veces coincidimos con que algunas experiencias de fe o algunos cristianos son tropiezos para los otros. En vez de acercar, le ponen trabas al que quiere acercarse a Jesús. Y eso que decía Raiza es importante porque todos tenemos un lugar, incluso aquel ciego, si bien no fue discípulo, pues tenía un lugar en el corazón de Jesús y fue sanado por ese amor infinito que había manifestado el Señor. Juan Ramón. Bueno, mi experiencia en el retiro fue un encuentro con Dios, uno de muchos que he tenido con Él, en los que he convivido con Él. Diría que el retiro fue un encuentro muy íntimo, pero muy hermoso, un encuentro que jamás olvidaré. Pero tenemos que ser como Bartimeo. ¿Cómo como Bartimeo? Digamos que luego de haber hecho esto, seguirlo, llevando su palabra a las demás personas que no conocen de Él, a las personas que en realidad deberían de tener en sus corazones a Él. Bueno, yo al principio tengo que admitir que me negaba a hacer el retiro debido a que no quería, me negaba a experimentar y no era tan cercano a Dios como lo era en estos momentos. Pero al final me decidí y quise intentarlo porque todo el mundo me decía, tienes que vivirlo para entenderlo, sentir eso, esa cercanía con Dios, y quería ver por qué me lo decían. Mi experiencia definitivamente fue muy agradable porque a pesar de saber que tenía muchas personas alrededor, yo en el retiro llegó un momento en que me sentí solo con Dios y me pude conectar, hablar con Él, y me ayudó de muchas formas debido a que me sentía ciego en muchos ámbitos de mi vida. Y
me ayudó a ver la realidad. ¿Cómo fue la experiencia de salir del retiro y ahora ser mirado? Porque quizá mucha gente sabía que Raiza, que Juan y que Orlando iban a hacer un retiro. Y además la gente piensa, bueno, después que haga el retiro es que vienen santos, ¿verdad? Ya no cometen pecado, ahora son los perfectos. ¿Qué les comentaban o qué les decían, qué les preguntaban? ¿Cómo los miraban? Bueno, a mí es que cuando hago algo, digámoslo de alguna manera malo, me dicen, ay, chacha, retiro perdido, así súper así. Y creo que a veces también somos nosotros esos que nos ponemos trabas, porque yo puedo decir, ay, Orlando hizo el retiro y no le cambió nada. Cuando el cambio está en ti, tú puedes hacer 1001 retiros, pero si tú no quieres cambiar y no quieres llamar al Señor, jamás vas a cambiar. Entonces tienes que abrirle el corazón al Señor. Claro, los retiros te ayudan, pero también tienes que poner de tu parte. Bueno, como decía Raiza y usted, muchas personas nos juzgan luego de salir de esto, o hasta antes de cuando uno empezaba en la iglesia y uno hacía cualquier cosa y decía, ay, este muchacho de la iglesia o este muchacho hizo tal retiro. No, es como dice Raiza, todo empieza desde nosotros. Si nosotros nos ponemos de nuestra parte, nunca vamos a lograr un cambio. Pues es como un paso que Dios nos ayuda a dar para seguir el camino de santidad. Bueno, así como dicen los muchachos, a mí en este caso me decían, bueno, en este entonces se están haciendo muchos retiros y lo hacen nada más porque mucha gente lo está haciendo, simplemente no hace nada y vas a terminar igual después de salir. Pero, como dicen los muchachos, depende de cómo tomes la experiencia, cómo lo sientas al momento de hacerlo. Y es verdad. Es una experiencia, una herramienta, no es el todo. Como decíamos, es un camino. La fe es un camino de respuesta de cada día. Y a veces respondemos más y a veces respondemos menos. Y de eso depende. Y como decía Juan, tenemos que entender que todo lo que el Señor nos permite en nuestro caminar se da para precisamente nuestra salvación. Es un camino, no estamos hechos, no estamos totalmente formados. Es una búsqueda continua de poder descubrir al Señor presente en nuestra vida. Siento tu llamada, mis entonces tu Señor, este don lo acepto con amor. Quieres que sea un hombre sembrador de la verdad, para el que te busca y no es feliz. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Llevar esperanza y llevar amor, ser hombre de paz. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo
el Señor siempre nos hace y a ese llamamiento hay que responder. Pero Bartimeo propuso de sí. Bartimeo clamó, llamó, no se quedó sentado esperando a ver si lo veían, no se quedó ahí esperando a ver si alguien lo ayudaba, porque en su caso, al contrario, lo querían hacer callar. Lo que quiere decir que tenemos que buscar de Jesús, no podemos solamente verlo pasar. Y hay mucha gente que solamente ve pasar a Jesús, sabe cosas de Jesús, lo ve pasar, pero no se involucra con Jesús. Y Jesús tiene un plan de amor para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y pronunció su nombre y pronunció su llamamiento al corazón de ustedes. Nuestra fe es don de Dios, es una inspiración de Dios, pero también es una respuesta, es una búsqueda. Y por eso también nosotros tenemos que clamar. Vivimos momentos muy difíciles, de los que no escapa nadie, ¿verdad? ¿Ustedes qué estaban estudiando? Yo estoy en quinto año. En quinto año. ¿Para graduarte ya? Supuestamente. Pasé para cuarto. Pasó para cuarto y no supo cuándo, ¿verdad? En la universidad. Y están en la universidad. Y todos vieron frenados sus procesos. Resulta que ya te graduaste, ¿verdad? No vas a tener acto de grado. Juan ni supo cuándo pasó. El más feliz de todo este año ha sido Juan, ¿verdad? Ni supo cómo pasó. Mentira. Estudió bastante. Porque como sabemos, ahora le pusieron más trabajo que antes. Y la universidad está parada. Ni siquiera ha comenzado. Ni siquiera ha comenzado. En su ilusión está en la universidad, ¿verdad? Todo pasa así. Y hemos vivido quizás momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque sentimos a veces, y a todos nos debe pasar, nos vamos a dormir y ¿qué hice hoy? Como que no hice nada, como que no fue productivo el día. Nos levantamos y decimos, ¿y hoy qué va a ser? ¿Sí? En sus casas, ¿cómo han vivido este tiempo? Bueno, usualmente la respuesta será igual que la mayoría, encerrado debido a la situación actual. Y siempre, como dice usted, uno se para en las mañanas y se pregunta, bueno, ¿qué será de mi día hoy? Pero a pesar de eso, siempre viendo qué hacer o dándole gracias a Dios por un día más. La parte académica está detenida, muchas situaciones están paradas, pero la fe no se para, no se detiene, el camino de nuestra vida no se detiene. ¿Cómo hacer, Orlando, cómo has hecho para descubrir la luz en medio de la oscuridad? ¿O cómo ser luz en medio de la oscuridad? Porque al final lo que reconocemos en Bartimeo era que estaba en una total oscuridad y descubre al que es la luz. Bueno, así como antes del retiro uno se siente ciego, se siente en oscuridad, pero apuesto y en estos momentos puede que nos pase lo mismo, porque son momentos de crisis, pero aún así hay que mantener la fe y siempre confiar, poner nuestro corazón, hablar con Dios y orando todos los días. Juan. Yo diría que todos somos luz en medio de tanta oscuridad. Lo que no hacemos es hacer resplandecer a Dios en nuestras vidas. Antes del retiro yo me consideraba luz. Digamos que desde muy pequeño me han inculcado lo que es la fe, la iglesia, mi familia. Me considero un buen joven, un buen hijo, pero sentía que sí me faltaba algo. Luego del retiro sentí que esa luz creció, así como crece el amor de uno hacia Dios, pues cada vez con cada experiencia que uno vive. Y bueno, sentía que teníamos que nosotros como jóvenes, los que habíamos hecho el retiro, o también yo, teníamos que llevar esa luz a esas personas que aún no han hecho resplandecer a Dios en sus vidas, que tienen que
llevar a Dios en sus corazones y descubrir su amor. Bueno, yo creo que siempre es bueno agradecer a Dios, tanto por lo bueno como por lo malo, porque hoy todos vamos a agradecer por lo bueno, pero no sabemos que lo malo nos enseña y podemos ver esta cuarentena como algo malo. Y sí, al principio, incluso en lo personal, el hecho de no tener graduación, algo que esperas desde hace mucho tiempo, me desanimó un poco. Pero he conocido personas, aunque no lo crean, en cuarentena, personas muy buenas que me han ayudado mucho. He hecho las celebraciones de Semana Santa en mi casa, las hice la novena María Auxiliadora, cosa que nunca había hecho antes. Es encontrar a Jesús primero en tu hogar, y eso me ha ayudado a la cuarentena, y le tengo que agradecer eso a Dios porque me enseñó muchísimas cosas en estos tiempos. De eso se trata, de hacer que eso que parece una oscuridad, pues brille, y ahí brille Jesús. ¿Por qué? Porque es verdad que nos encontramos en casa muy seguido, que estamos ahí todos apiñados como nunca estamos, y empiezan a haber situaciones que no se dan de ordinario, porque se sale del colegio, porque se va a trabajar, porque cada uno anda ocupado en sus quehaceres. Pero bien dicen ustedes, hay que ser luz, y en eso no hay que desanimarse, de saber que Jesús es nuestra luz, que no la podemos buscar en otro lado. Y eso será importante, podernos mover en la presencia de aquel que es nuestra luz. Y por eso este espacio se trata de hacer intimidad con Jesús, y que reconocemos es la luz, es el que sana a Bartimeo, es el que hace presente el reino de los cielos, y es el que debe estar siempre en medio nuestro. Por eso le vamos a pedir al Señor que venga a nosotros y podamos compartir este espacio de intimidad de nuestro corazón, que podamos nosotros gritarle a Él también como Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí, ven a mí hoy, no lo dejemos pasar. Y ese tiene que ser nuestra búsqueda siempre, mirar a Jesús que pasa. Son tantos años
Señor presente al paso. Hoy también nosotros gritamos: ten compasión de mí. Hoy alzamos nuestra voz, alzamos nuestra mirada para contemplarte. Aquel ciego no podía ver, pero pudo contemplar tu presencia, y eso le salvó, eso le sanó. Hoy, Señor Jesús, alzamos nuestra voz para pedir tengas compasión y misericordia de todos los jóvenes, de todos los que viven en oscuridad. Brilla, Señor, para ellos, que puedan descubrir tu paso. Bendice, Señor, a estos jóvenes Bartimeo, a Raiz, a Juan, a Orlando. Permíteles ser luz, descubrirte en sus vidas, para también iluminar, para poder ser testigos de tu amor y de tu poder y de tu misericordia, que puedan brillar para otros jóvenes, para que puedan mostrar la alegría de servirte, la alegría de estar contigo, para que no vacile su corazón. Lo presentamos hoy, Señor, a ti. Bendícelos, bendice a sus familias, bendice sus proyectos, sus ilusiones, sus deseos. Mira las intenciones de sus corazones. Hoy, Señor, que estamos aquí junto a ti, te pedimos por todos los jóvenes que no conocen tu luz y que cada día nosotros podamos ser luz en su vida. Señor, te damos gracias porque te muestras a nosotros. Tú, tan gigante, te muestras a personas tan insignificantes como nosotros. Tú nos cuidas, tú nos guías. Señor, haz que siempre clamemos a ti. Haz que siempre te llamemos. Haz que siempre te busquemos. Ayúdame, Señor, a cada día encontrarte en las pequeñas cosas, en cada día, Señor. Señor, te pedimos hoy por nuestra familia, para que nos guíe, nos protege, para que nos ayude en nuestro caminar, para que siempre estés con nosotros, por las personas enfermas, por las que no tienen familia, por las personas que necesitan hoy de tu caminar, por la situación actual, para que nos ayude, Señor, a siempre confiar en ti, a tener fe en tu voluntad, en tu amor y en tu caminar. Bendito seas, Señor, por todo lo que nos has dado, por habernos utilizado a nosotros como instrumento de tu paz. Gracias por haber confiado en nosotros y porque cada uno de nosotros está a tu lado. Te pedimos por cada una de esas personas que no te reconocen. Haz brillar tú la luz en ellos, que los bendigas, que tu paz siempre esté con ellos y tu amor perfecto. Te bendecimos, Señor, y hoy imploramos tu bendición sobre cada uno de nosotros, que por medio de estos jóvenes también puedas manifestarte en todos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos conceda la gracia de descubrirnos en su amor. Déjame mirarte
último mensaje ahí para los jóvenes. Bueno, yo diría que un mensaje sería descubrir a Dios en sus corazones, nunca se rindan, tengan en cuenta que Dios siempre va a estar con ustedes y con nosotros y no se olviden de Él, lleven su palabra a todas esas personas que no conocen de Él y ayúdenlos a entender que Él es el que puede todo. Orlando, ¿por qué invitar a otros jóvenes a tener la experiencia de Bartimeo? Yo los invito a que lo experimenten, se den la oportunidad de poder acercarse a Jesús, de que abran su corazón y entreguen todo lo que son para que puedan sentir la paz que es de estar con Jesús y puedan mejorar, crecer y sí. ¿Y Raiza? Bueno, yo daría como consejo a todos aquellos jóvenes que nunca dejen de serlo, porque mucha gente pretende que porque nosotros estemos en la iglesia nos comportemos como viejos, por decirlo de alguna manera, y no es así. Nosotros podemos ser jóvenes y podemos también experimentar en nuestras vidas ese Cristo joven, ese es Cristo que nos quiere alegre y vivo. Muy bien, de eso se trata, de que podamos caminar, de que podamos crecer. Agradezco al Señor por la presencia de ustedes, Raiza, Juan, Orlando. Ellos de normal no son así tan quietecitos como los ven hoy aquí, pero bueno, están contenidos ahí porque están en cámaras. Que el Señor les bendiga, ilumine siempre su caminar. Feliz graduación, Raiza. Los demás, bueno, esperarán su turno para seguir avanzando. Saludos a todos los jóvenes bartimeos y pronto nos veremos. Hay cosas buenas por allí. En medio de la pandemia nos ajustamos. Bendiciones para todos. Que el Señor les regale un feliz día, un buen fin de semana y a crecer en bendición. Felicidades a todos. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de en mi corazón tengo escrito. Es un Cristo de Nazaret, enamorado de en mi corazón tengo escrito, es un Cristo de Nazaret. Ese avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y en las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar. Es un fuego permanente y es un fuego celestial. Y en las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar. Es un fuego permanente y es un fuego celestial. Y la presencia del Señor está en este lugar. Desciende el fuego sobre el altar. Y la presencia del Señor está en este lugar. Desciende el fuego sobre el altar. Manda fuego, Señor. Manda fuego. Manda fuego. Manda fuego. Manda fuego, Señor. Manda fuego. Manda fuego. Manda fuego. Si el Espíritu de Dios viene sobre mí, yo gritaré poder a mí. Si el
Hijo de David, ten compasión de mí.